Señor, se equivocó de juzgado, sentenció el alguacil. Brandon permanecía de pie frente a las relucientes puertas de caoba del Juzgado Federal número 7. El aroma a gasoil aún impregnado en sus botas de trabajo desde la ruta de entrega matutina. El perfume caro se mezclaba con el olor a viejo cuero de los códigos legales mientras los abogados en trajes a medida cuchicheaban entre sí. El suave murmullo del aire acondicionado no lograba disimular las risitas ahogadas que recorrían la galería. Los dedos callosos de Brandon apretaban un sobre manila sellado, cuyo contenido permanecía oculto. Vestía la misma chaqueta de mezclilla y botas con punta de acero que lo habían acompañado durante 18 años de viajes a través del país. A su alrededor, columnas de mármol se elevaban hacia techos abovedados, y la luz del sol de la tarde se filtraba a través de vidrieras, proyectando sombras sobre los rostros que se giraban para observarlo. La temperatura interior se sentía ártica en comparación con el calor veraniego que emanaba del estacionamiento de asfalto donde esperaba su tráiler Peterbilt. «Señor, esta es una audiencia de litigio corporativo», susurró una asistente legal con un portapapeles presionado contra su blusa de seda. «Los defensores públicos están al final del pasillo». Los ojos de Brandon recorrieron la sala. Los ejecutivos llenaban las primeras filas, sus relojes de oro captando la luz. La mesa del demandante exhibía pilas de documentos encuadernados con cinta azul, mientras que copas de agua de cristal reflejaban la ornamentada araña que colgaba encima. Él permaneció en la parte de atrás, con el sobre aún sin abrir, mientras las conversaciones se reanudaban a su alrededor. La sala detuvo su respiración. La jueza Herrera entró por la puerta lateral, sus togas negras ondeando mientras tomaba su posición detrás del estrado. El secretario llamó al orden a la corte. Jay Brandon observó cómo el abogado principal de Industrias Meridian se levantaba para dirigirse al tribunal. Marcos Santillán vestía un traje que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Sus gemelos de plata brillando mientras gesticulaba hacia una pantalla de presentación. Su señoría, Industrias Meridian, ha sufrido pérdidas significativas debido al incumplimiento de contrato. Comenzó Santillán, su voz resonando a través de la silenciosa sala. El demandado, Logística Cumbre, no ha cumplido con las cuotas de entrega durante 6 trimestres consecutivos, lo que ha resultado en daños que superan los $40 millones. Murmullos de aprobación provinieron de la galería. Los miembros del consejo asintieron entre sí, sus expresiones transmitiendo la certeza de la victoria. La abogada defensora, una mujer más joven con manos nerviosas, hojeaba sus papeles, mientras el sudor perlaba su frente a pesar del aire fresco. Brandon cambió su peso de una bota a la otra. El sobre se arrugó suavemente en su agarre. Además, continuó Santillán, Logística Cumbre ha mostrado un flagrante desprecio por los estándares de la industria, empleando conductores que carecen de la certificación adecuada y operando vehículos que no pasan las inspecciones del Departamento de Transporte. La risa estalló desde la sección corporativa. Alguien susurró, probablemente ni siquiera pueden leer los contratos. La abogada defensora se puso de pie temblorosamente. Su señoría, si me permite presentar nuestros registros de transporte y certificaciones de conductores. Objeción, interrumpió Santillán. Estos documentos ya han sido considerados insuficientes por el tribunal. La jueza Herrera sostuvo la objeción, y la abogada defensora se hundió de nuevo en su silla. Brandon pudo ver cómo la derrota se asentaba sobre el equipo de Logística Cumbre como polvo en una carretera abandonada. Una secretaria del tribunal se acercó al estrado con documentos adicionales, sus tacones haciendo clic contra el suelo de mármol. El sonido resonó a través de la cámara mientras le susurraba algo a la jueza Herrera, quien miró hacia la galería con las cejas levantadas. ¿Alguna vez te has sentido subestimado? Cuéntanos tu historia en los comentarios.
Su señoría, presionó Santillán, Industrias Meridian solicita una orden judicial inmediata y la totalidad de los daños. La industria del transporte no puede tolerar violaciones tan flagrantes de la ley de contratos. Los aplausos comenzaron en la galería, silenciados rápidamente por el mazo de la jueza. Brandon observó cómo el equipo de Santillán intercambiaba apretones de manos de felicitación, ya seguros de su victoria. Los miembros del Consejo de Meridian comenzaron a recoger sus portafolios, tratando la audiencia como una mera formalidad antes de su inevitable triunfo. La abogada defensora hizo un último intento. Su señoría, solicitamos respetuosamente una prórroga para reunir pruebas adicionales. Moción denegada, respondió la jueza Herrea. Este caso ya se ha retrasado 2 veces. ¿Tiene alguna prueba sustantiva que presentar? La sala quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del sistema de ventilación. Los dedos de Brandon trazaron el borde del sobre Manila, sintiendo el peso de los documentos en su interior. Había conducido a través de 3 estados para estar aquí, durmiendo en la cabina de su camión y viviendo de café de gasolinera, pero el sobre nunca había dejado su posesión. Santillán se puso de pie para su alegato final, la confianza irradiando de cada gesto. Su señoría, la evidencia muestra claramente que Logística Cumbre carece de la infraestructura, la experiencia y los estándares profesionales requeridos para el transporte moderno de mercancías. Sus conductores, gesticuló despectivamente hacia la mesa de la defensa. Simplemente no están equipados para manejar contratos de esta magnitud. Más risas desde la galería. Alguien en la fila de atrás hizo un comentario sobre mantener a los camioneros en su carril, lo que provocó otra ola de risitas. Las botas de Brandon rasparon contra el suelo cuando dio un paso adelante. El sonido llamó la atención de varios abogados que se giraron para mirarlo con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la molestia. «¡Alguacil!», gritó uno de los ejecutivos de Meridian. «¿Podría retirar al espectador? Este es un procedimiento serio». El alguacil se acercó a Brandon con la mano apoyada en su radio. «Señor, necesito que...». Un fuerte golpe en la puerta de la sala interrumpió el intercambio. Un agente federal entró con la placa visible en su pecho, cargando un portafolio de cuero estampado con sellos gubernamentales. Se acercó directamente al estrado, ignorando las miradas confusas de ambos equipos legales. «Su señoría», dijo el agente en voz baja, «tengo documentación urgente que pertenece a este caso». La jueza Herrera aceptó el portafolio, su expresión cambiando mientras revisaba el contenido. La sala contuvo el aliento mientras ella leía, sus cejas elevándose más con cada página. Finalmente, levantó la vista, su mirada recorriendo la sala antes de posarse en Brandon. «Señor Washington», dijo ella, su voz transmitiendo nueva autoridad, «por favor, acérquese al estrado». La sonrisa confiada de Santillán vaciló. «Su señoría, ¿quién es el señor Washington? No está listado como testigo ni...». «El señor Washington es dueño de Logística Cumbre», interrumpió la jueza Herrea, sus palabras cortando la sala como una cuchilla a través de la seda. La temperatura pareció descender 10 grados. Los miembros del consejo detuvieron sus conversaciones a mitad de la frase. Los portafolios se congelaron a medio camino de cerrarse. La boca de la abogada defensora se abrió mientras miraba a Brandon. Finalmente comprendiendo por qué había estado sentado en la galería durante todo el procedimiento. Brandon caminó hacia adelante, sus botas de trabajo resonando contra el suelo de mármol con cada paso. El sobre Manila permaneció en su mano mientras pasaba fila tras fila de rostros atónitos. Los mismos ejecutivos que se habían reído minutos antes ahora observaban en completo silencio.
Su señoría, tartamudeó Santillán, debe haber algún error. Logística Cumbre es propiedad de Brandon Washington, confirmó la jueza, leyendo de la documentación federal, quien también resulta ser el accionista mayoritario de Industrias Meridian a través de Washington Capital Holdings. La sala estalló. Las voces se elevaron en confusión e incredulidad, mientras los miembros del consejo susurraban frenéticamente entre sí. El rostro de Santillán se había puesto pálido, sus gemelos de plata ya no captando la luz, mientras sus manos temblaban ligeramente. Brandon llegó a la mesa de la defensa, donde la joven abogada lo miraba con los ojos muy abiertos. Colocó el sobre manila frente a ella, el sello finalmente rompiéndose después de horas de anticipación. «Estos son los registros de transporte reales», dijo en voz baja, su voz resonando a pesar del caos que lo rodeaba. «Cada entrega, cada inspección, cada certificación, todo actual, todo conforme». Las manos de la abogada defensora temblaron mientras abría el sobre, revelando pila tras pila de documentación impecable. Certificados del Departamento de Transporte, licencias de conducir, inspecciones de vehículos, pólizas de seguro, todo lo que Santillán había afirmado que faltaba o era insuficiente. La jueza Herrera levantó su mazo, exigiendo silencio. Cuando la sala finalmente se calmó, se dirigió a Brandon directamente. «Señor Washington, ¿podría explicarle al tribunal por qué permitió que este procedimiento continuara cuando podría haberlo resuelto inmediatamente?» El rostro curtido de Brandon permaneció tranquilo mientras buscaba en el bolsillo de su chaqueta, recuperando una pequeña fotografía desgastada. La imagen mostraba a una joven con un birrete de graduación, su sonrisa brillante con promesa y esperanza. «Mi hija solía decir que el respeto se gana en los momentos tranquilos», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Ella quería ser abogada, defender a las personas que no podían defenderse por sí mismas. Miró alrededor de la sala, encontrándose con los ojos de aquellos que lo habían despedido. Murió en un accidente causado por un conductor que tomó atajos, que no siguió las regulaciones, que pensó que las reglas no se aplicaban a él. El silencio se profundizó, pesado con comprensión. Construí Logística Cumbre para honrar su memoria. Cada conductor está certificado, cada camión es inspeccionado, cada entrega es registrada. Cuando el Consejo de Meridian decidió romper nuestro contrato y culparnos por sus fallas en la cadena de suministro, podría haber contraatacado inmediatamente, pero quería ver quiénes eran realmente primero. La confianza de Santillán se había evaporado por completo. Los miembros del consejo evitaron el contacto visual, estudiando sus manos o el suelo, mientras las palabras de Brandon se asentaban sobre la sala como polvo después de una explosión. Comparte este video si alguna vez has sido juzgado injustamente. Su señoría, dijo la abogada defensora, su voz más fuerte ahora mientras sostenía la documentación. Estos registros muestran que Logística Cumbre ha mantenido una tasa de entrega a tiempo del 98% y puntajes de seguridad perfectos durante los últimos 5 años. Las supuestas fallas citadas por Industrias Meridian parecen estar relacionadas con sus propias ineficiencias de almacén y problemas de gestión de inventario. La jueza Herrera revisó la evidencia, su expresión volviéndose severa mientras se volvía hacia Santillán. «Consejero, ¿su cliente realizó la diligencia debida antes de presentar esta demanda?» Santillán luchó por encontrar las palabras. «Su señoría, no estábamos al tanto del doble papel del señor Washington en estas compañías». «Eso no es lo que pregunté», respondió la jueza bruscamente. «Pregunté si verificó las afirmaciones de incumplimiento de contrato antes de desperdiciar el tiempo de este tribunal con litigios frívolos».
Los miembros del Consejo de Meridian comenzaron a moverse incómodamente en sus asientos. Los mismos ejecutivos que habían entrado en la sala con absoluta confianza ahora parecían niños atrapados en una mentira. Sus trajes caros y accesorios de oro no podían ocultar su creciente pánico. Brandon caminó hacia el centro de la sala, posicionándose entre los dos equipos legales. La fotografía de su hija permaneció en su mano, un recordatorio tangible de por qué había soportado la humillación de la mañana. «He estado conduciendo camiones durante 23 años», dijo, su voz resonando en cada rincón de la sala. «Comencé con un solo camión y un sueño. Construí logística cumbre, una entrega a la vez, un cliente satisfecho a la vez. Cuando compré acciones en Industrias Meridian, fue porque creí en su visión de prácticas comerciales éticas. Se volvió para enfrentar directamente a los miembros del consejo. Pero en algún momento del camino, olvidaron que el respeto fluye en ambos sentidos. Decidieron que el éxito les daba el derecho de menospreciar a las personas que hacen posible su éxito. El miembro principal del consejo, un hombre de cabello plateado con un traje azul marino, finalmente habló. «Señor Washington, no teníamos idea». «No tenían idea porque nunca se molestaron en mirar», interrumpió Brandon. «Vieron botas de trabajo y asumieron ignorancia. Escucharon mi acento y asumieron incompetencia. Me juzgaron por mi apariencia, en lugar de por mis acciones». La jueza Herrera se inclinó hacia adelante. «Señor Washington, dada su participación accionaria en Industrias Meridian, ¿cómo desea proceder?» Brandon dobló la fotografía cuidadosamente, devolviéndola al bolsillo de su chaqueta junto a su corazón. «Estoy convocando a una reunión de directorio de emergencia para revisar el liderazgo. Las compañías que demandan a sus propios socios mientras saben que las afirmaciones son falsas no merecen seguir en el negocio». La sala zumbó con conversaciones susurradas a medida que las implicaciones se hacían claras. Santillán recogió sus papeles con manos temblorosas mientras los ejecutivos de Meridian enfrentaban la realidad de su situación. El mismo hombre que habían despedido como indigno ahora sostenía sus futuros profesionales en sus manos callosas. Además, continuó Brandon, Logística Cumbre rescindirá todos los contratos con Industrias Meridian con efecto inmediato. Llevaremos nuestro negocio a compañías que comprendan el valor de la asociación sobre el prejuicio. Uno de los miembros más jóvenes del consejo se puso de pie. «Señor Washington, seguramente podemos discutir esto en privado. No hay necesidad de...» «Hay toda la necesidad», respondió Brandon con firmeza. «Esta sala los escuchó reírse de mí, los escuchó despedirme, los escuchó asumir que un camionero posiblemente no podía entender de negocios, ni de leyes, ni de contratos. Ahora necesita escuchar la verdad». La juez Herrera se dirigió a la sala con nueva autoridad. «Que conste en acta que las reclamaciones del demandante carecen de mérito y parecen constituir un enjuiciamiento malicioso. Además, estoy remitiendo este asunto al Colegio de Abogados para que se revise la conducta del abogado al presentar reclamaciones frívolas». Los gemelos de plata de Santillán captaron la luz por última vez mientras empacaba su portafolio, su carrera legal pendiendo de un hilo. Los miembros del consejo salieron de la sala en silencio, su arrogancia anterior reemplazada por el peso de las inminentes consecuencias. La abogada defensora se acercó a Brandon, su nerviosismo anterior reemplazado por un respeto genuino. «Señor Washington, no sé cómo agradecerle si no hubiera estado aquí hoy». «La justicia no requiere agradecimiento», respondió Brandon. «Solo requiere personas dispuestas a defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil». A medida que la sala se vaciaba, la jueza Herrera llamó a Brandon al estrado por última vez. «Señor Washington, su hija estaría orgullosa de cómo manejó esta situación». Brandon sonrió, la primera expresión genuina que había mostrado en todo el día.
Ella siempre decía que la ley se trataba de proteger a las personas que no podían protegerse a sí mismas. Hoy pude hacer eso por los dueños de pequeñas empresas en todas partes que son pisoteados por las corporaciones que piensan que el tamaño es igual al derecho. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las vidrieras, proyectando nuevos patrones sobre el suelo de mármol. La misma sala que había presenciado su humillación ahora contenía los ecos de su reivindicación. Brandon caminó hacia el eje. Si te gustó este video, dale súper gracias y suscríbete al canal. El taconeo de Javier, sus botas de trabajo resonando contra el suelo, marcaba el mismo compás que había anunciado su llegada. Deteniéndose en la puerta, echó una última mirada a la sala del juzgado, ahora vacía. Las sillas de caoba perfectamente alineadas, el estrado del juez preparado para el siguiente caso, y la bandera mexicana inmóvil en el aire en calma. Todo parecía idéntico a su entrada, pero la atmósfera había cambiado por completo. La prepotencia matutina se había disipado. Afuera, su tráiler Kenworth lo aguardaba en el estacionamiento, el motor diésel listo y caliente. Javier subió a la cabina, sintiendo el volante familiar bajo sus manos. A través del parabrisas, observó a Thornfield gesticulando acaloradamente con los directivos de Meridian junto a sus autos de lujo, su mañana de seguridad convertida en una tarde de control de daños. Encendió el motor, el rugido profundo del diésel ahogando las voces lejanas de aquellos que aprendieron, demasiado tarde, que las apariencias engañan. Al incorporarse a la carretera, Javier extendió la mano hacia la pequeña fotografía de su hija, ahora de vuelta en su lugar en el tablero. La carretera se extendía ante él, infinita y acogedora. En sus retrovisores, el juzgado se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer por completo, pero la lección impartida resonaría durante años. A veces, la justicia no llega con estrépito, sino con la silenciosa dignidad de un hombre que conoce su valía independientemente de la opinión ajena. Algunos motores funcionan con promesas cumplidas. Si te gustaron historias tan potentes como esta, suscríbete para no perderte ninguna. Y dale clic al video que aparece en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan sorprendente que nunca olvidarás. Y si te gusta nuestro trabajo, puedes demostrar tu apoyo con un súper gracias.